Ok, seguimos entonces. Entonces vamos a escribir punto 6, aplicaciones de la primera ley de la termodinámica. Entonces decimos, en termodinámica se estudian muchos tipos de procesos, especialmente los siguientes. Entonces estudian procesos isobáricos, los cuales son procesos que se realizan a presión constante, procesos isotérmicos, los cuales son a temperatura constante y los procesos isocóricos o isovolumétricos que se dan a volumen constante. Ok, entonces estudiemos, investiguemos uno de estos procesos que es la expansión isotérmica de un gas ideal. Ok, acuérdense entonces que el gas ideal no existe, ¿verdad? Es un gas, un modelo que hemos diseñado, ¿verdad? Para tratar de explicar los gases reales, ¿ok? Pero el gas ideal no existe. Lo que pasa es que se aproxima mucho a los gases reales y entonces podemos modelar los gases reales como gases ideales bajo ciertas presiones y ciertas temperaturas, ¿verdad? Entonces, gráficamente, la expansión de un gas ideal es como sigue, ¿verdad? Entonces podemos representarla como un proceso que se da, si es una expansión, entonces estamos a un volumen menor y pasamos a un volumen mayor. Y entonces, bueno, pues podemos seguir ahí una curva cualquiera. Ok, entonces aquí tenemos volumen inicial, volumen final, o podemos llamarle volumen 1 y volumen 2. Aquí tenemos la presión 1 o presión inicial y aquí tenemos la presión 2 o la presión final. Entonces, para un gas ideal, ¿verdad? Tenemos la relación P por V igual, ya la hemos visto, a N RT. Como es isotérmico, entonces podemos, o sea, T es constante, ¿verdad? Porque estamos analizando la expansión isotérmica, o sea, a una misma temperatura, ¿verdad? Entonces, T es igual a constante. Entonces podemos despejar P como N RT entre V. Y entonces, analizar el trabajo
para ir de 1 a 2 va a ser igual a la integral desde el volumen inicial hasta el volumen final de n RT entre V por dV. Como n, r y t son constantes, entonces pueden salir de la integral. Entonces el trabajo de 1 a 2 es nRT por la integral desde el volumen inicial hasta el volumen final de dV entre V. Y entonces el trabajo para ir del estado 1 al estado 2 es nRT logaritmo natural del volumen evaluado desde el volumen inicial hasta el volumen final. Y entonces esto es nRT logaritmo del volumen final sobre el volumen inicial. El gas ideal es que P por V además P por V es igual a nRT, ¿verdad? Que es constante porque la temperatura es constante. Entonces esto implica que P inicial por V inicial es igual a P final por V final. Y esto implica a la vez, entonces, que V final sobre V inicial es igual a P inicial sobre P final. Entonces, el trabajo de 1 a 2 también podemos expresarlo como nRT logaritmo de P inicial sobre P final. Ok, para asentar los conocimientos vistos hasta el momento, entonces empecemos una sección de problemas, ¿verdad? Entonces, problema número 1. Dice, se le propone comer un helado con crema batida de 900 calorías alimentarias y luego subir corriendo varios tramos de escaleras para quemar la energía que ingirió. ¿A qué altura debe subir? Suponga que su masa es de 60 kilos. Bueno, entonces, en primer lugar, apuntamos los datos que tenemos, ¿verdad? Dice que el calor que tengo que quemar son 900 calorías alimentarias.
¿verdad? Entonces, 900 calorías alimentarias son, cada caloría alimentaria son 1000 kilocalorías. Son 1000, sí, son 1000 calorías. Entonces, esto es por 1000 calorías, que es una caloría alimentaria. Entonces se van las calorías alimentarias y entonces esto me queda como 900,000 calorías, o sea, 900 kilocalorías. Y ahora esto lo traspasamos a Sistema Internacional de Unidades para trabajar en Sistema Internacional de Unidades, ¿verdad? Entonces decimos que 900 kilocalorías por 4186 julios, que es una kilocaloría. Se van las kilocalorías y entonces me quedan 3.77 por 10 a la 6 julios. O sea, esa es la energía que tiene un heladito con crema batida, ¿verdad? Eso es para que cada vez que se coman un heladito lo piensen dos veces, ¿verdad? Bueno, entonces ahora hacemos el proceso de, ¿verdad? El proceso 1, estamos en el estado 1, nos vamos a comer el helado, entonces pasamos al estado, digamos, 1.5, ¿verdad? Comer el helado. Y del estado 1.5 vamos a subir escaleras hasta llegar al estado 2, que es quemar la energía del helado. Entonces vamos a asumir que la temperatura nuestra no cambia, ¿verdad? Entonces vamos a asumir que como la temperatura no cambia, entonces delta T es igual a 0, entonces implica que delta U de energía interna es igual a 0. Entonces, de la primera ley, implica que el calor de ir del estado 1 al estado 2 es igual al trabajo para ir del estado 1 al estado 2. Y este trabajo es una fuerza por una altura. Entonces, este trabajo es una fuerza que es mi peso. Bueno, el peso de la persona del problema, que es bastante más flaca que yo, porque yo jamás tengo 60 kilos, ¿verdad? Yo mejor ni les digo. Bueno, mg, que es la fuerza por la altura que tiene que subir esa persona. Ok, entonces, la altura que tiene que subir la persona es el calor que consumió entre mg. Entonces aquí, esto es 3.77, que fue el calor que ingirió, la energía que ingirió, ¿verdad? Julios entre 60, que es la masa, y por 9.8, que es G. Entonces, des en cuenta, aquí, la bicoca que tiene que subir la persona de 60 gramos, 60 kilos, para perder esa energía que se comió solo por un heladito.
O sea, tiene que subir 6.4 kilómetros contra G. Ok, entonces ya saben, cada heladito que se vayan a comer o cada Churchill que se vayan a tirar ahí a la playa a Punta Arenas, ¿verdad? Es un montón de kilocalorías, de julios que están comiendo. Por eso engordar es más fácil que, que adelgazar, porque la energía se absorbe muy fácilmente. Y claro, aquí digamos que esta es una primera aproximación. En realidad, hay que tomar en cuenta los metabolismos de cada persona y entonces hay que hacer experimentos y entonces ver, estar monitoreando a la persona y entonces hacer un análisis alimenticio de esa persona y del metabolismo conlleva más que esto, ¿verdad? Esto es una primera aproximación, o sea, más o menos usted se come un helado, digamos que absorbe todo el helado, ¿verdad? Pero no es así porque sale parte del helado, ¿verdad? Y se va al baño, ¿ok? Entonces, no es que toda la comida se absorbe en el cuerpo, ¿por qué no? Porque de ahí uno va al baño, ¿verdad? Y ahí depositas lo que sobró de la comida, ¿verdad? Entonces, no es cierto que todo eso se absorbió. Esto es, como les digo, es una primera aproximación, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, pero bueno, es una aproximación interesante, ¿verdad? Ok. Problema 2. Dice, la figura es una gráfica P versus V para un proceso cíclico donde los estados inicial y final son iguales. Como se muestra, el estado del sistema inicia en el punto A y procede en sentido antihorario en la gráfica PV hasta B y vuelve a A, siendo el trabajo total W igual a menos 500 julios. A. ¿Por qué es negativo el trabajo? B. Calcule el cambio de energía interna y el calor agregado en el proceso. Ok, entonces lo que tenemos es un gráfico PV que nos dicen que estoy en A, ¿verdad? Inicia en el punto A y procede en sentido antihorario en la gráfica hasta el punto B. Entonces, aquí estoy en A, paso a B y entonces la trayectoria que me dicen es que más o menos es así. Viene aquí de A a B y de B paso a A. Entonces, aquí tengo A y aquí tengo B. Y es antihoraria, ¿verdad? Entonces es para allá.
Ok, entonces aquí estamos graficando P contra V. Bueno, entonces para la parte A vamos a analizar, ¿verdad? El trabajo en general es la integral de P de V, ¿verdad? Entonces, este trabajo se divide en dos trayectorias, ¿verdad? Entonces, esto implica que el trabajo de A a B es igual a la integral de P de V. Es una expansión, entonces P es mayor que 0 y dV es mayor que 0. Entonces, esto implica que el trabajo de A hasta B es mayor que 0. Y ahora analicemos el trabajo de B a A. Entonces, el trabajo de B a A es igual también a la integral de P de V. Pero en este caso, la P sigue siendo mayor que 0, ¿verdad? Pero el de V, en este caso, es menor que 0. Entonces, esto implica que el trabajo de B a A es menor que 0, ¿verdad? Pero fíjense que O sea, negativo. exactamente, es negativo. Y fijándonos en el gráfico, fíjense que tenemos dos áreas, ¿verdad? Tenemos el área debajo de la curva de A a B y tenemos el área debajo de la curva de B a A. Entonces, en valor absoluto, implica que el trabajo de B a A, que es el área bajo la curva, el área total, o sea, pero en valor absoluto, es mayor que el trabajo para ir de A a B. Entonces, el trabajo total es igual al trabajo para ir de A a B menos el trabajo para ir de B a A. Pero el valor absoluto, el trabajo de B a A es mayor el número que de W de A a B. Y entonces esto es un número negativo. Entonces esto es menor que 0. Por eso, el trabajo es igual a menos 500 julios. ¿Entendido? La parte B. ¿Entendido, muchachos? Yonixia. Creo que sí, profe. ¿Por qué? ¿Qué le queda duda, Yonixia? No, me vinieron a hablar aquí, entonces me perdí un poquillo, pero viendo la clase creo que me acomodo. Ok. Verónica. Byron. Todo bien. Bueno, muy bien. Entonces, la primera ley, para la parte de B, la primera ley es que el Q total es igual al delta U
más el trabajo total, ¿verdad? Como es un ciclo, entonces, ¿cuánto vale el delta U? Byron. Cero, no, profe. Correcto. De Un cero mejor ciclo responder. implica que, ¿cómo? No, nada. Bueno, entonces esto implica que el calor total es igual al trabajo total y es igual a menos 500. Entonces esto implica que QT es igual a menos 500 julios. Entonces, tienen que salir, ¿verdad? Porque el menos en calor es si sale del sistema, más es si entra al sistema. Entonces, tienen que salir 500 julios del sistema. ¿Verdad? Entonces, vamos a entenderlo bien. Si entran 500 julios de trabajo, porque son negativos, ¿verdad? Negativo, positivo es el sistema produce el trabajo, negativo si lo recibe. Entonces, si el sistema recibe 500 julios de trabajo, ¿qué pasa para que se haga un ciclo completo? Que es volver al mismo estado. Tienen que salir 500 julios de trabajo. ¿Ven? Esa es la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica les está diciendo, ok, si usted mete 500 julios de trabajo en ese sistema, para si usted tiene un ciclo, entonces tienen que salir 500 julios de energía del sistema también para poder estar en el mismo estado A. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok, problema número 3. Profe, yo tal vez, siempre se hacen cálculos sobre un ciclo, nunca sobre un cuarto de ciclo o un medio de ciclo o algo así. No, siempre se hace para ciclos completos. Si usted hace los cálculos para un proceso, entonces ya es de un estado 1 a un estado 2, ¿verdad? Que sí se puede hacer, pero es un proceso. Entonces tenemos dos cosas en termodinámica, analizamos dos cosas. Procesos, que es un cambio de estado, y ciclos, que es volver al mismo estado inicial. ¿Ok? Entonces un ciclo es un conjunto de procesos y un proceso es un cambio de estado termodinámico. ¿De acuerdo, Juan? Sí, señor. Ok. Entonces, la gráfica PV de la figura muestra una serie de procesos termodinámicos. En el proceso AB se agregan 150 julios de calor al sistema. En el proceso BD se agregan 600 julios. Calcule A. El cambio de energía interna en el proceso AB. El cambio de energía interna en el proceso ABD y el calor total agregado en el proceso ACD. Bueno, entonces el proceso, perdón, los procesos que nos dan son los siguientes.
Entonces nos dicen, este es el estado A. Aquí está el estado A. El estado B es este. El estado D es este. Y el estado C es este. Entonces, primero nos vamos a venir por aquí. Y después nos vamos a venir por aquí. Ok, entonces, nos dicen que la presión en A es 3.0 por 10 a la 4. ¿Verdad? La presión aquí está dada en pascales. Y aquí en el punto B es 8.0 por 10 a la 4 pascales. Y aquí tenemos un volumen que es el eje horizontal que está en metros cúbicos. Y entonces nos dicen que esto es 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y esto es 5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Ok. Los datos que nos dan ¿verdad? Los datos es que de A a B adicionamos Q de A a B igual a 150 julios. Y de B a D tenemos que el calor de B a D son 600 julios. Fíjense que es muy importante el signo, ¿verdad? O sea, se le está dando al sistema 150 primero y 600 julios después, ¿verdad? Entonces, la pregunta A dice, el cambio de energía interna en el proceso AB. Ok, vamos a calcular la energía interna en el proceso AB. Entonces, la parte A dice, ¿cuánto es el cambio en la energía interna? Profe, permiso. En el ejercicio anterior creo que entendí que dijiste que si entraba al sistema era negativo y que si salía era positivo. ¿Por qué entonces en este que entran esos 150 julios eso es positivo? No, son negativos si salen del sistema. Positivos si entran al sistema. Ok, yo entendí al revés anteriormente. Gracias. Ok. Y el trabajo es positivo si lo hace el sistema y negativo si lo recibe el sistema. Ok, grábense esa convención. Ok, si entran al sistema el calor es positivo y si el sistema produce trabajo es positivo. Si el sistema me da calor, o sea, si sale calor es negativo y si el trabajo entra al sistema es negativo. Ok, entonces fíjense que para el proceso AB tenemos que el volumen en A es igual al volumen en B. Entonces, esto implica que el trabajo para ir de A a B, ¿cuánto es? Cárdenas. Y ahí dice 150, ¿no? No, ese es el calor.
Perdón. AB es 3,0 por 10 a la menos 4 y hay que restarle ahí de 8.0. No, Cárdenas, el eje vertical es presión y el eje horizontal es volumen. Ok, pero entonces, ¿cómo puedo ir de AB si A y B está en Estamos C? preguntando por el trabajo para ir de A a B. Entonces, la definición de trabajo en termodinámica es que la integral de P de V. Entonces, ¿cuánto vale el trabajo para ir de A hasta B? ¿Alguien que quiera decir cuánto vale? Yo diría que 10, como por tirar un número ahí. ¿Pero por qué 10, Byron? 10, es que yo lo estoy haciendo el 2 por 10 a la menos 3 por los 5 que hay de distancia. No, 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 no. VA es igual a VB. Entonces, ¿cuánto vale de V? Ay, muchachos. A ver. David, ¿cuánto vale de V? Profesor, no es 6 por 10 a la menos 3, no. Pero ¿por qué no ponen atención? Si VA es igual a VB, ¿cuánto vale DV? Tonixia, ¿cuánto vale DV? La verdad no sé, profe, si le digo estaría batiendo. Si el volumen A, estamos analizando la trayectoria de A a B. Si el volumen en A es igual al volumen en B, porque ven que es vertical, sube aquí, de aquí a aquí. Entonces, ¿cuánto vale el DV? El diferencial de volumen, ¿cuánto vale? No, es que vale 0. ¿Te claro? Ahora la agarré. ¿Y entonces cuánto vale el trabajo, Cárdenas? Y profe, todavía no lo he agarrado, la verdad, y para... Pero Cárdenas, vean que DV es 0. Entonces, ¿cuánto vale esta integral? Entonces también 0. Exactamente. Pero es que, muchachos, tienen que poner atención, por favor. No, es que no me quería arriesgar, así lo mismo. Así. No, 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 no. Es que, pero ¿cómo es posible que les escribo aquí VA es igual a VB y entonces no me pueden decir cuánto es el diferencial de V? No, eso está mal. Bueno, sigamos. Entonces, la primera ley para este proceso de A a B, ve Cárdenas, usted que me preguntó por los procesos, no por el ciclo completo. Aquí estamos analizando un proceso con la primera ley. El Q de A hasta B es igual a delta U más el trabajo de A hasta B. Pero el trabajo de A hasta B ya vimos que es 0. Entonces esto es igual a 0. Entonces quiere decir que el delta U, que es lo que me están preguntando, cambio en la energía interna es igual al calor que se adicionó para pasar de A hasta B. Y el calor de A hasta B, aquí está. 150. Correcto. Entonces, implica que el cambio en la energía interna en el proceso de A hasta B es 150 julios. Parte B, el cambio de energía interna en el proceso ABD. Ok, ahora vamos en el proceso A, se pasa a B y se termina en D.
Entonces, analizamos este proceso. Como tenemos que analizar la primera ley, entonces tenemos que analizar la energía interna y el trabajo y el calor. Entonces, el trabajo de A a D es igual al trabajo de A hasta B, más el trabajo de B hasta D. ¿Cuánto vale el trabajo de A a B? Triángulo de U, la diferencial ahí de U. 0. No es que vale 0. 0. Y esto implica que el trabajo de B a D es igual, es un trabajo a presión constante. Entonces, el trabajo a presión constante, este caso, el trabajo es P por V2 menos V1. ¿Verdad? Esa es la integral. Entonces, es la integral de P de V desde B hasta D. ¿Verdad? Pero P es constante. Entonces, P sale de la integral y dV es V Negativa. VD menos VB. V en D menos V en B. ¿Verdad? Entonces, el trabajo de B a D es 8 por 10 a la 4, que es la presión. Estamos en pascales, todo está en sistema internacional. Entonces, la presión está en pascales. El volumen está en metros cúbicos. La presión es 8 por 10 a la 4 de B a D y va a un proceso de presión constante. Y la presión de A hasta B, pero en esta no la estamos usando, es 3, es constante, pero no nos interesa en este momento. Entonces, esto es 8 por 10 a la 4 por la diferencia de volúmenes, que es 5 por 10 a la menos 3 menos 2 por 10 a la menos 3. Entonces, el trabajo de B a D son 240 julios. Quiere decir que el trabajo total, el trabajo de A a D total es 200, o sea, 0 más 240, ¿verdad? 0, que es el trabajo de AB, más 240. Entonces son 240 julios. Y ahora tengo que analizar el calor, porque tengo que meterlo en la primera ley, en la ecuación de la primera ley. Entonces, ahora, Q de A hasta D es igual al calor de A hasta B más el calor de B hasta D. Y eso lo da el problema. Son 150 de A hasta B más 600. Entonces el total de calor es 750 julios. Entonces, la primera ley es que el calor total de A hasta D es igual al cambio total en la energía interna del sistema más el trabajo total de A hasta D, ¿verdad? Entonces sustituimos datos y entonces nos queda 750 julios es igual a delta U más 240 julios. Entonces el delta U es igual a 750 menos 240. O sea que delta U es igual 510. a 510 julios. Listo. Y ahora C, me está preguntando C,
El calor total agregado en el proceso ACD. Ahora vamos al proceso ACD. Nos venimos de A a C y después a D. Entonces, decimos para la parte C, entonces para los procesos de ir de A hasta C y de C hasta D, entonces escribimos la primera ley. Es que Q de A hasta D, perdón, a D, es igual al cambio en la energía interna del sistema más el trabajo de ir desde A hasta D. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué tenemos de esta ecuación. No tenemos el calor de AD, y es más, es lo que nos están preguntando. Entonces, esta es la pregunta. Esto es lo que nos preguntan. El delta U sí lo tengo, porque ya lo calculé. El delta en energía interna entre A y D es el mismo, no importa qué trayectoria me vaya, porque es el cambio en la energía interna del sistema. Entonces, si me voy por A, B y después BD, es el mismo el cambio en la energía interna que si me vengo de A a C y de C a D. Entonces, delta U sí lo tengo. Entonces, delta U sí lo tengo, ya lo tengo, lo calculé aquí está. Y no tengo el trabajo de A a D. Entonces, tengo que pasar a encontrar el trabajo AD para contestar la pregunta que me están haciendo, ¿cuál es el calor total? Entonces, ahora me toca analizar los trabajos. Entonces, el trabajo implica que el trabajo para ir de A hasta D por la trayectoria de abajo es el trabajo de A hasta C más el trabajo de C hasta D. ¿Cuánto vale el trabajo de C a D? 0. ¿Por qué? Porque está en la misma línea, digamos, es igual al otro. Porque delta U de V es 0, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí es igual a 0, porque dV es igual a 0. Y esto implica que la integral de P de V es igual a 0. Perfecto. O sea, esto quiere decir volumen constante. Entonces, tengo que encontrar el trabajo, el trabajo de AD total se reduce entonces al trabajo de C hasta D. Este es un trabajo a presión, perdón, aquí estoy mal, perdón. Ok. Entonces, esto se reduce a que el trabajo de A a D es el trabajo de A hasta C, porque el otro es 0, ¿verdad? Y este trabajo es un trabajo a presión constante. Aquí está. 3,0 por 10 a la 4. ¿Verdad? ¿Qué me dijo Cárdenas? Ese 3,0 por 10 a la 4 no es. No, por la diferencia de volúmenes. Entonces, este trabajo es la presión por el delta de volumen. Y entonces esto es igual a 3 por 10 a la 4, que es la presión, por 5 por 10 a la menos 3, menos 2 por 10 a la menos 3, que es el cambio de volumen. Entonces, este trabajo resulta ser 90 julios. Ustedes revisan las operaciones. Entonces, esto implica que el calor total de A hasta D es igual a delta U, que ya lo había calculado, 510,
Bueno, escribámoslo para que nadie se pierda. Delta U más el trabajo total de A hasta D. Entonces sustituimos y entonces esto es 510 más 90. Y entonces esto da 600 julios. ¿Alguna pregunta? Yonixa, ¿le quedó claro? Sí, sí me quedó claro. Cárdenas, Sí, señor, ahí con las equivocaciones me entendí. bueno, pero el asunto es que le haya quedado claro, Cárdenas, y que sus dudas se hayan despejado. Sí, sí, claro. Ahora Bueno. que te dije lo de constante que daba eso, después me faltó y recordé lo de que era la diferencia ahí de la volumétrica que la hiciste, entonces ya me quedó más claro. Bueno, muy bien. Byron, Todo bien, todo bien. bueno, David, Verónica, bueno, es que ni siquiera están. Justin, bueno, no puedo hacer más. Ok, ahí les aviso, por WhatsApp para la tercera clase. Nos vemos. Gracias, bro.